¿Ya está grabando? Ahora sí, ¿no? Sí, Bien. está, doctor. Sí, doctor. Ahora vemos. Entonces hablamos de signos y síntomas originados en el aparato respiratorio. Uno de los principales síntomas que ustedes pueden, o signos que ustedes pueden encontrar. Es síntoma porque el paciente se los refiere, pero es signo porque ustedes lo pueden ver al paciente. Cómo respira, la manera de cómo lo hace. Se llama la disnea. La disnea es una sensación de dificultad respiratoria, una falta de aire, que obliga al paciente a tomar cierta actitud para poder respirar. Como por ejemplo cuando ustedes suben las gradas del edificio de la biblioteca hasta llegar al aula y llegan cansados, llegan agitados, con palpitaciones, porque están con taquicardia y esas palpitaciones las perciben, ¿no? Y llegan respirando con la boca abierta, forzando los músculos. Eso es la disnea. Esa disnea puede ser respiratoria, puede ser cardíaca, puede ser sanguínea, puede ser vascular, puede ser hipoxémica, puede ser de altura, ¿ya? Entonces puede ser por muchas razones. Pero cuando hablamos de disnea respiratoria, estamos hablando de procesos que afectan al aparato respiratorio y que nos obligan a generar ese esfuerzo para poder respirar. ¿Está claro? Sí, doctor. Bien. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos una dificultad respiratoria? Que a nuestros pulmones no está entrando aire, que no circula el aire, o que el aire no se redistribuye, o que a nivel de la membrana alveolo-capilar no se está generando la difusión, perfusión adecuada y no se está captando, no se está haciendo hematosis, o que el oxígeno no se está distribuyendo a todo el organismo, o que el oxígeno no se está difundiendo entre la pared vascular, el intersticio y la célula a nivel distal, o que la célula no utiliza el oxígeno para su hematosis, o que la célula se consumió todo el oxígeno que hay en el intersticio. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener ese problema de dificultad respiratoria, porque es un problema respiratorio. Entonces, cuando nosotros nos falta oxígeno, nuestra presión de oxígeno disminuye, por cualquier razón, por falta de difusión, por falta de circulación, por falta de perfusión, por restricción, por obstrucción, por compresión, por cualquier razón. Nos falta oxígeno. ¿Y qué pasa en nuestra sangre? Disminuye la presión de oxígeno. Y eso nos genera hipoxemia. Y esa hipoxemia nos produce estimulación de los receptores aórticos, carotídeos y pulmonares. Y nos produce estimulación del efecto simpático. Nos induce a estimular las fibras aferentes de la vía respiratoria y que inducen al neumotáxico a generar aumento en la fuerza de contracción y de la velocidad de inspiración. Y a través de las vías eferentes, manda la orden a los músculos respiratorios para que estos se puedan contraer con mayor fuerza, con mayor potencia. Y de esa manera aumenta la frecuencia respiratoria y aumenta la profundidad de la frecuencia respiratoria. Ese es el mecanismo de compensación normal. Pero también otras veces en los pulmones hay espacios que nosotros llamamos espacios muertos fisiológicos, porque si bien tienen capacidad de intercambio gaseoso, no lo hacen normalmente, que está a nivel de la cisura, los vértices del pulmón, y estos espacios empiezan a trabajar. Entonces, eso también hace que esos espacios trabajen y que metan aire a través de esas
espacios o de ese territorio que normalmente se encuentra en reposo. Entonces, cuando nosotros generamos esa sensación de dificultad respiratoria, si ustedes se dan cuenta que los músculos del tórax, los músculos del abdomen, sobre todo a nivel del epigastrio, los músculos intercostales, a veces aquí encima de las clavículas o aquí encima del esternón, se les hunden los espacios. Eso es por el sobreesfuerzo muscular que se está generando y eso se llama tiraje, que más adelante lo voy a mencionar, pero ya simplemente se los voy a mencionar en forma superficial o para recordárselo simplemente. Entonces, ese tiraje que se manifiesta en los músculos respiratorios, inspiratorios sobre todo, es el esfuerzo muscular para poder vencer la resistencia que el aire necesita ante la obstrucción o la restricción para permitir su pasaje o su difusión o su intercambio, ¿ya? Pero siempre comandado por el neumotáxico y mediado por los efectos periféricos que son los quimiorreceptores. Aunque también el efecto de los barroreceptores puede generar la misma actitud. Bien. Entonces, de aquí que tenemos este problema, ¿ya? La disnea. Sigamos. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Ninguna? No, Bien. doctor. Bien. Otra alteración que tenemos es la cianosis. La cianosis es la coloración rojo-violácea que nosotros mostramos o que vemos o que observamos en la piel de los pacientes. Sobre todo podemos observar alrededor de los labios, los pómulos, el pabellón auricular, debajo de las uñas o los lechos unguales, ¿no? Y que representa que la sangre arterial está desaturada. Cuando se produce una desaturación de la hemoglobina, entonces aumenta la hemoglobina desaturada y la sangre se torna oscura, negruzca. Entonces, por eso es que nosotros generamos esa coloración cianótica. Y se presenta en todo paciente que presenta hipoventilación. Ya sea de tipo respiratoria o de tipo periférica. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos hipoventilación, por el efecto de la vasoconstricción, se nos produce espasmo vascular y la sangre le cuesta circular hasta los niveles distales. De ahí que muchas veces nos originamos palidez y esa palidez contrasta con esa coloración violácea que nos muestran los tejidos en los extremos distales por la falta de llegada de oxígeno. Cuando la cianosis es de tipo vascular, generalmente no se presenta a nivel de cara, sino que se presenta en miembros inferiores principalmente, ¿ya? O también pueden ser superiores, pero es producto del éxtasis venoso, debido a una falta de retorno venoso y la desaturación de la hemoglobina por el consumo del oxígeno residual a esos niveles. Entonces, esa diferencia hay que tomarla en cuenta, ¿ya? Bien. La hipoxemia es un signo que nosotros vamos a observar cuando hagamos una gasometría. Y significa que la presión del oxígeno en sangre arterial y sangre venosa o en sangre arterial simplemente, aunque a veces por lo general están ambos, están unidos.
Entonces vamos a tener una disminución de la presión de oxígeno en sangre arterial por debajo de 60 y por debajo de 40 en la sangre venosa, ¿no? Y si hacemos la medida con el pulsómetro, entonces vemos que la saturación, que normalmente debería estar entre 94 y 95 para nuestro medio, está por debajo de 93, 92, 80, 90, 89 y menos. Mientras más de saturación tengamos en ese pulsómetro, pues significa que nosotros estamos dejando de ventilar adecuadamente. Y cuando la hemoglobina se desatura por debajo de 5 gramos por decilitro, es que aparece la cianosis. En los pacientes anémicos no aparece la cianosis, porque los pacientes anémicos tienen menor concentración de hemoglobina, por lo tanto, su hipoxemia no es tan manifiesta como la que presentan los pacientes que tienen una hemoglobina normal. ¿Está claro? Bien. La hipoventilación es la disminución de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, y que origina una menor entrada de aire, tanto corriente forzado a los pulmones, porque la parte alta está obstruida, porque la parte media está obstruida, porque las partes bajas están obstruidas, o porque hay problemas de difusión-perfusión, asociados a problemas parenquimatosos, vasculares, linfáticos, ¿ya? Asociado a problemas cerebrales por lesión del centro respiratorio, por lesión del centro del vago, que predispone a hipoventilación, a bradipnia, asistolia respiratoria y a paro respiratorio, o nos predispone también a bradicardia y a paro cardíaco. ¿Ya? Pero la hipoventilación también no solamente está determinada por la lesión de los centros centrales. Puede estar originado por los efectos de lesiones medulares. Puede estar asociado a problemas de circulación del aire, cuando el aire ingresa y sale, entra y sale. Porque una simple obstrucción de fosas nasales a ustedes los hace respirar por la boca y muchas veces lo hace respirar con dificultad. Pero eso no significa que les está faltando oxígeno, simplemente que no están ventilando bien, ¿sí? Pero si ese problema ya se refiere a la glotis, un edema de glotis, donde el aire no pase, entonces ya hay hipoventilación. O que exista un problema de obstrucción de la tráquea por un cuerpo extraño y genere una hipoventilación o en los bronquios, un espasmo, una tumoración, un acúmulo de secreciones, ¿ya? O que exista una fibrosis de la pared alveolar, entonces genera hipoventilación. Y eso ya no va a reflejar una falta de presión de oxígeno. La aparición de disnea, la aparición de cianosis, la aparición de tiraje en algunos casos. La hipoventilación también va a estar relacionada a problemas torácicos, no solamente de la vía respiratoria, sino a problemas de la caja torácica, una deformación de la caja torácica, un trauma de la caja torácica, una lesión muscular en los músculos del tórax. Nos van a generar limitación en la capacidad de inspiración, nos pueden provocar dolor o no pueden provocar mal ensanchamiento de la caja torácica, entonces los pulmones se ven limitados y no se expanden. Entonces nos provocan problemas restrictivos. O los problemas abdominales, un aumento en la presión de la prensa abdominal. Una obesidad nos va a elevar el diafragma y nos va a limitar la expansión respiratoria. Los pulmones no se expanden correctamente y nos pueden generar hipoventilación. Una afección de la pleura no nos permite que la pleura normalmente se desplace, y si se desplaza provoca irritación de sus terminaciones nerviosas y provoca dolor o provoca tos. Y el dolor nos impide inspirar adecuadamente. Entonces, nos limita. ¿Ya? La presencia de líquido en los pulmones
la presencia de secreción en los pulmones, tumoraciones en los pulmones. Entonces, también nos van a generar hipoventilación. Entonces, las causas de hipoventilación son variables, desde las que afectan la parte central, la parte nerviosa periférica, lo que afectan las vías respiratorias y lo que afectan los elementos que, la caja torácica donde están los pulmones. Lo contrario, todo proceso que genere hipoventilación, exceptuando el proceso de obstrucción simple de las fosas nasales, que no determina falta de ventilación adecuada, siempre nos van a llevar a hipoventilación, siempre nos van a llevar a hipoxemia y siempre nos van a generar tendencia a acidosis respiratoria. Ahora tenemos lo contrario, que es la hiperventilación. Cuando nosotros estamos respirando demasiado rápido o cuando nosotros estamos vertiendo aire en forma exagerada a los pulmones y estamos generando una sobredistensión de esa caja torácica. No siempre la hiperventilación está asociada a aumento de la presión de oxígeno en mayor cantidad. A veces simplemente la frecuencia respiratoria, pero con volúmenes de oxígeno inadecuados, como sucede en procesos irritativos de las vías respiratorias o inflamatorios. Entonces, la hiperventilación que nos origina aumento de la frecuencia cardíaca y que respiratoria y cardíaca, porque está asociado a un efecto de excitabilidad simpática vagal o un efecto de excitabilidad del centro respiratorio, nos origina que nosotros estemos eliminando mayor cantidad de dióxido de carbono. Nos va a predisponer a una alcalosis respiratoria y a una deshidratación por pérdida de vapor de agua. Lo contrario a la hipoventilación, que nos origina una acidosis respiratoria. Las sibilancias son ruidos que ustedes pueden encontrar en la vía respiratoria, en los campos pulmonares, cuando hacen la auscultación, y a veces lo pueden encontrar a distancia, se escuchan a distancia, que son producto del espasmo respiratorio, de las vías respiratorias, sobre todo bronquiolos respiratorios, por obstrucción, por compresión, por contracción, y que no permiten que el aire ingrese en forma normal y que salga en forma normal. De ahí que el aire puede ingresar lenta y prolongadamente o en forma rauda, o puede ingresar en forma lenta y prolongada. Y esa salida lenta y prolongada es la sibilancia, que es un ruido como silbo que presenta el paciente. En cambio, cuando ingresa, genera un ruido áspero de pasaje brusco y que produce lo que se llama estridor. Estridor es un ruido inspiratorio, producto de la vibración de las paredes bronquiolares. En cambio, el otro, la sibilancia, es la salida lenta y prolongada del aire por contracción dificultosa de los músculos respiratorios, que además no tienen la fuerza que tienen los músculos inspiratorios. Si hay alguna duda, por favor, me preguntan a la medida que Doctor. vamos avanzando. ¿Ya? Dígame. Doctor, ¿puede decir que en el caso de las cianosis, la hemoglobina se une a dióxido de carbono al ver No, eso es carboxi hemoglobina, ¿no? Ah, sí. Ahí Entonces estamos en presencia de una desaturación, de una hipoventilación. Porque no siempre usted necesita tener una hipoventilación para generar carboxihemoglobina. Usted puede estar en un vehículo, con un vehículo cerrado sin ventilación y el vehículo está metiéndole monóxido de carbono y usted empieza a aspirar ese aire. ¿Sí? y esta persona va a tener cianosis también. Claro, se va a volver cianótica Sí. porque está desaturada. Sí, entendido. Está Gracias. generándole asfixia por hipoventilación, ¿ya?
¿Qué son los estertores? Ya se los mencioné anteriormente, son ruidos. Estertores o crépitos, o estertores crepitantes, se denominan crepitantes o subcrepitantes, que son los ruidos producto de las burbujas de aire mezcladas con las secreciones en las vías respiratorias que se forman, se revientan con los movimientos respiratorios y que pueden ser pequeños, moderados o gruesos, dependiendo del calibre del diámetro del bronco o bronquiolo donde se encuentren, ¿no? O en el saco alveolar. ¿Qué son soplos? Son ruidos, como su nombre indica, como un soplo. Algunos como si soplaran a través de un tubo metálico, otros como si soplaran dentro de una alcancía, un ánfora, donde el aire, en el primero, cuando es un tubo, el aire pasa a través de un tubo y hace vibraciones. Es como, hagan la prueba, soplar sobre un tubito, saquen de él la punta de un lapicero, los extremos, y soplen a través de él, y ustedes van a escuchar un ruido, pero no aseméjenlo a lo que se puede encontrar en los pulmones. O después, si tienen una alcancía, un vaso, tápenle parcialmente la boca, la entrada del aire, y soplen, y van a ver que ustedes, el aire entra y hace turbulencia y después sale por el mismo sitio. Entonces, a ese que entra y sale por el mismo sitio se denomina soplo anfórico. El soplo anfórico es propio de las cavernas tuberculosas, ¿no? Y el soplo tubárico es propio de los procesos neumónicos o bronconeumónicos. Por ejemplo, cuando ustedes se paran en la puerta de un aula vacía y hablan, el sonido, el eco de su voz va y vuelve y sale por el mismo sitio, entonces genera un retumbar. Eso más o menos es como el soplo anfórico. ¿Ya? Bien. Otra alteración que podemos encontrar es la sonoridad de la caja torácica. Normalmente en nuestra caja torácica vamos a tener un cierto grado de timpanismo debido a la presencia de aire en los pulmones. Cuando el aire en los pulmones está aumentado por aumento del volumen residual y que nos obliga a generar un aumento en el proceso de inspiración, o nos genera ese aspecto de tórax en tonel o barril, o de fisiculturista haciendo exhibición. Entonces ustedes al percutir van a encontrar un timpanismo aumentado, generalizado o localizado en algunas áreas, algunos segmentos o en las bases generalmente, ¿no? Pero cuando esa sonoridad disminuye y se vuelva más mate, más seca, significa que el aire ha disminuido o no se encuentra asociado a colapso alveolar, asociado a fibrosis alveolar, asociado a presencia de masa sólida, tumoral o presencia de líquido en ese territorio que no permite escuchar ese sonido. Entonces, de ahí que tenemos la matidez y tenemos el timpanismo, ¿no? Bien. El espacio muerto anatómico son todos los elementos del pulmón que no intervienen en la hematosis o de la vía respiratoria, principalmente a nivel de la tráquea, los bronquios, los bronquiolos gruesos, los medianos e intermedios. No así los bronquiolos respiratorios, que como su nombre lo indica, se llaman bronquiolos respiratorios porque participan en el proceso de hematosis a través de los conductos de Lambert que permiten la respiración o el intercambio gaseoso entre bronquiolo y bronquiolo o con los sacos alveolares a través de los poros de Kohn. ¿Ya? Entonces, espacio muerto anatómico, todo aquel territorio que no participa en la hematosis.
Y algunos procesos, como ser áreas fibrosis, que generan fibrosis pulmonar por lesiones vasculares o parenquimatosas, pueden producir fibrosis. Y eso nos genera una pérdida de la superficie de intercambio. Por eso es que aumenta el espacio muerto anatómico. Y ya les decía que espacio muerto fisiológico son aquellos territorios del pulmón que, si bien tienen capacidad para intercambiar gases, normalmente no lo hacen. Y eso está a nivel de las cisuras o las partes superiores. Pero en ocasiones, cuando las partes funcionales, que principalmente son las bases, no lo están haciendo correctamente en uno o en ambos pulmones, esos espacios de la cisura o los ápices empiezan a funcionar, generando mayor actividad de ese espacio muerto fisiológico, por lo que se convierte en espacios activos. ¿Ya? Del volumen residual. El aumento del volumen residual o la disminución están relacionadas a esa capacidad de expansión o de retracción del parénquima pulmonar, asociado a problemas de conducción, obstrucción, parenquimatosos o restrictivos del pulmón que no le permiten expandirse. Generalmente a fibrosis pulmonar, ¿no? O a problemas de adherencia con la pleura. Entonces no hay una elasticidad franca y se ve limitada esa expansión. La disminución del volumen corriente también les explicaba que cuando el volumen de aire que nosotros exhalamos normalmente se ve interrumpido por procesos obstructivos, entonces si tendría que entrar 500 y entran 400, entonces ya tenemos una disminución del volumen corriente. Entonces, habrá menor presión de oxígeno a nivel de la pared del saco alveolar para generar difusión. Y eso nos lleva a hipoventilación, ¿sí? Y mayor desaturación. Por eso es que cuando falta aire en el medio ambiente, por ejemplo, los que van a La Paz, por más que ellos tengan la capacidad de inspiración, pero la cantidad de oxígeno que entra en cada absorbida de aire no tiene la presión suficiente para atravesar. Por eso es que los que van a La Paz hacen disnea, hacen cianosis, hacen taquicardia, hacen hiperventilación y se cansan fácilmente porque hacen hipoventilación. ¿Ya? Lo mismo pasa con la capacidad de inspiración o expiración, ya les expliqué anteriormente. El quejido respiratorio. El quejido respiratorio es una manifestación de dolor originada por los músculos respiratorios. Cuando ustedes se van a hacer deporte y no tienen costumbre, o se van a un gimnasio y no tienen costumbre de hacer, y allá le saca la grasa al instructor. Quizás no llegaron a pasar más de 10, 15 minutos, ya están que no pueden mover las piernas, la sienten pesada, ¿no? Y que salen de rastra del gimnasio, de la cancha. ¿Por qué eso? Porque se acabó el aire residual, porque ustedes, su capacidad pulmonar no es la suficiente para oxigenar, o su corazón no tuvo la capacidad suficiente de bombear la sangre oxigenada suficientemente hacia los tejidos a oxigenar para la combustión y el consumo de energía. Y generaron una glucólisis anaeróbica. Y al generar eso estimulan la producción de prostaglandinas e interleucinas. Y eso provoca dolor muscular que después ustedes conocen como macurca. Y eso se llama hipoxia por consumo excesivo de oxígeno. Es una manifestación de la hipoxia por consumo excesivo de oxígeno. Entonces, cuando ustedes tienen un problema respiratorio y sus músculos respiratorios trabajan más y los pulmones no pueden captar oxígeno y la sangre no la distribuye, entonces a esos músculos respiratorios tampoco le llega oxígeno en cantidad suficiente.
Y ustedes van a producir ácido láctico en el tórax. Y eso va a hacer que al intentar respirar les duelan los músculos y emitan un quejido que se llama quejido respiratorio, que es una manifestación de impotencia muscular y que es propio de insuficiencia respiratoria con acidosis respiratoria y metabólica quizás, por el ácido láctico que se está produciendo. La tos, ustedes saben qué es la tos. Es un mecanismo de reflejo de las vías respiratorias. Y no siempre de las vías respiratorias, porque la tos puede ser de origen cardíaca, puede ser de origen hepática, gastrointestinal, óptica, ¿ya? Renal, todo asociado a la estimulación de la vía simpática que entra por la misma conducción hacia el centro de la respiración, al centro del vago, al centro del hambre, del vómito, de la tos. Y todos los centros están ahí juntos. Entonces, por continuidad o perversidad se estimulan. ¿Ya? Pero la tos en sí es un acto reflejo, voluntario o involuntario. Involuntario cuando es causado por un proceso de irritabilidad de las vías que estimulan el reflejo de la tos, ya sea propia del aparato respiratorio o extrarrespiratorio. Involuntario cuando nosotros lo provocamos. Cuando ustedes les hacen una pregunta y no saben o dudan qué es lo que van a responder, empiezan a toser muchas veces, dándose lugar, dándose tiempo a pensar un poquito para ver cómo pueden salir, si responden o no responden. Entonces, otras veces para llamar la atención, ustedes hacen, empiezan a simular una tos. Todo un mundo vuelca y les mira. Entonces, estamos en ese proceso, ¿ya? De generar una tos voluntaria. O cuando tienen algo ahí que les está molestando, intentan toser para eliminar esos residuos que están en el aparato respiratorio. La tos tiene 3 tiempos, igual que el estornudo. ¿Ya? La tos tiene un tiempo de inspiración rápido y profundo, igual que el estornudo. Mete aire de forma brusca uno. Tiene un segundo tiempo, donde se cierra la glotis, se aumenta la presión intratorácica, intrapulmonar por el aire retenido y desciende el diafragma. En ese momento, nosotros muchas veces no nos percibimos, pero quizás otra persona lo pueda hacer. Se produce reflujo de sangre venosa por las yugulares hacia la cara y muchas veces nos ponemos morados, cianóticos, y nos duele la cabeza cuando tosemos. Pero es por ese reflujo que nos genera aumento en la presión de las venas del cráneo. O generamos ingurgitación yugular. ¿Ya? Y algunas personas pueden perder la conciencia como producto de que en ese momento, al volverse la sangre hacia la periferia, el ventrículo no eyecta sangre en cantidad suficiente y falta oxígeno a nivel cerebral. De ahí que origina síncope. Y tiene un tercer tiempo, y algunas personas, perdón, en este tercer tiempo de expiración brusca y ruidoso. ¿Qué pasa en ese tiempo? Se abre la glotis, se relajan los músculos inspiratorios, se contraen los expiratorios y se eleva el velo el diafragma se eleva, aumenta la presión intraabdominal. Y eso hace que el aire salga de los pulmones hacia las vías aéreas bronquiolares, bronquiales, tráqueas y salga hacia el exterior, haciendo turbulencia
pero en ese momento el velo del paladar se eleva. Si no se elevara el velo del paladar, el aire puede salir por las fosas nasales y provoca un ardor molestoso. El estornudo tiene los mismos 3 tiempos, con la diferencia que el aire sale por las fosas nasales, porque el estímulo está en las fosas nasales. Y en el estornudo, el velo del paladar desciende en el tercer tiempo. No se eleva, porque si se eleva al aire se le sale por la boca y es un ardor tremendo o causa molestia. Entonces esos son los 3 tiempos, ¿ya? De ahí que el estornudo y la tos también, en el estornudo se puede generar cianosis, pero no de la misma manera que se genera en la tos. Sobre todo la tos que tienen los pacientes que tienen asma, que tienen enfisema, que tienen coqueluche, que tosen varias veces y se quedan sin meter aire y se quedan con hipoventilación. La tos puede ir acompañada de esputo o la expectoración, ¿no? Y esa expectoración puede ser mucosa, generalmente, y es producida por las glándulas caliciformes de la vía respiratoria. Esa expectoración otras veces puede ser serosa, cuando ahí aumentan la permeabilidad en las paredes bronquiolares o alveolares, y que permite la salida de plasma, sobre todo en el edema de pulmón. Esa expectoración puede ser como grumos de leche de arroz, de agua de arroz, cuando a veces hay proteína que salen hacia el intersticio que provienen del conducto linfático o del conducto torácico, cuando éste se lesiona. Otra vez esa expectoración puede ser amarillo verdosa, que significa que hay presente de piocitos o de pus, debido a la presencia de fagocitos que fagocitan residuos celulares o bacterianos, y de ahí que forman esos piocitos. El esputo también puede ser rosado, si hay plasma con presencia de glóbulos rojos. El esputo puede ser hemotoico, si hay sangre, entonces medio sanguinolento, mezclado con mucus o con pus. Puede ser el color ladrillo, que se llama expectoración herrumbrosa propia de las neumonías, debido a la presencia de hemoglobina libre y hierro libre, que es lo que le da el color al esputo, cuando se hemoliza el glóbulo rojo. O puede ser rojo, vivo, rutilante, espumoso, que se denomina hemoptisis, producto de la ruptura de las paredes vasculares y que permiten la extravasación brusca de sangre hacia la vía bronquiolar, propio de procesos tuberculosos, neumónicos, bronquitis irritativas intensas, ¿no? O todo proceso que genere daño en la pared vascular. En ocasiones nosotros podemos eliminar grandes cantidades de líquido claro, transparente, harto, como cuando se vacía un globo. A eso se llama vómica. Y significa que tenemos un quiste hidatídico que se ha drenado. Y a veces podemos observar restos de las membranas de ese quiste y que sale o con estrías de sangrecita. Otras veces tenemos la expulsión de grandes cantidades de pus, amarillo verdoso, fétido, ¿no? Que lo eliminamos también después de un absceso de tos. Eso significa que es un absceso pulmonar el que se está drenando. O un absceso pleural fistulizado hacia los bronquiolos. O un absceso hepático fistulizado, o un absceso mediastínico fistulizado hacia vías respiratorias. Eso se denomina vómica, tanto el líquido abundante o el líquido purulento.
o el claro. No vómito, vómica, como lo están escuchando, que proviene de la vía respiratoria. El vómito viene de estómago o de intestinos, desde el ángulo de 3. La vómica y la expectoración y la hemoptisis están precedidas de tos. La hematemesis, que es la expulsión de vómito, y el vómito están precedidos de náuseas y arcadas. Acuérdense de eso. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿puede repetir lo final? La diferencia. La diferencia del vómito, creo que es esto. Vuelvo a repetir, la vómica, ya sea líquido claro o líquido purulento, proviene de las vías respiratorias y es precedido de tos. El vómito o la hemoptisis, que es sangre que se origina en la vía digestiva, viene precedida de náuseas y arcadas. ¿Dejo claro? Sí, Vale. gracias, doctor. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? No, está bien. Bien, entonces lo van a tener, este tema lo van a tener ahí en la plataforma, ¿ya? Para que lo puedan revisar y lo puedan mejorar ustedes sus conocimientos. Bien, jóvenes, entonces yo voy a darles lugar a que descansen unos minutitos. No olviden que a las 2:25 se les va a abrir la plataforma por 15 minutos para que ustedes me respondan esas 10 preguntas, por favor, y lo envían nomás ese cuestionario, ¿ya? No tiene valor porcentual. Perfecto. Sí, doctor, está bien. Muy bien, muchas gracias. Y nos vemos el día martes en la clase de práctica a las Sí. 2 de la tarde para el D1, porque creo que todavía no hay, perdón, E1, porque creo todavía no hay E2. ¿O hay alguien del E2? Sí, hay yo. ¿Ustedes de E2? Sí. Yo soy doctor. ¿E2? Bueno, entonces el lunes a las 5 de la tarde. 5:10. ¿No comes? Sí, sí. 5:10, en el aula 305. E2. Está miércoles a las 3:30, ¿Ah? doctor. ¿Cómo? Miércoles a las 3:35, doctor. Ah, perdón, miércoles. Ustedes son miércoles, ¿no? Sí, sí, miércoles a las 3, de 2 a 3 y de 3 a 35. Está bien, no hay problema. Estaba confundiendo con el grupo D. Perdón. Doctor, ¿puede enviar su número para poner en el grupo de WhatsApp? ¿Cómo? ¿Puede enviar su número para poner en el grupo de WhatsApp? Eso lo vemos el día lunes, el día miércoles en clase. ¿Ya? Está bien. Sí, gracias, doctor. Hasta luego. Muy bien, mientras tanto, cualquier duda me pueden llamar a través de la plataforma, no hay ningún problema. Que pasen buen día, buen fin de semana, jóvenes. Muchas gracias. Igualmente, doctor. Muchas gracias. Igualmente, doctor. Casi me lío.